Nunca olvidaré esa mañana. Había algo en el aire, una calma rara, como cuando la tormenta aún no se ve, pero ya se siente en los huesos. Me desperté antes de que sonara el reloj, con ese presentimiento que uno no sabe nombrar, pero que aprieta el pecho. El sol apenas entraba por las cortinas, pintando la habitación con rayas de luz pálida. Mi hijo, Álvaro, apareció en la puerta con una sonrisa demasiado tensa para ser verdadera. No me saludó con un abrazo como otras veces. Solo dijo: «Papá, vístete. Hoy tenemos que salir temprano». «¿A dónde vamos?», pregunté mientras me incorporaba con esfuerzo. «Es una sorpresa. Algo para tu bien. Un lugar donde estarás mejor cuidado». La frase me golpeó como un cubo de agua fría. Mejor cuidado. Yo aún era capaz de vestirme, de hacer mi café, de leer mis libros. No entendía por qué de repente mi vida necesitaba un mejor cuidado. Me puse mi chaqueta de lana gris, la misma que usaba en las tardes de paseo. En el bolsillo llevaba mi cartera, mi teléfono y un pañuelo de tela bordado por mi difunta esposa. Esos objetos eran mi pequeño mundo. Álvaro me ayudó a bajar las escaleras. No habló en todo el trayecto hasta el coche. El motor arrancó y salimos de la ciudad, dejando atrás las calles que yo conocía como la palma de mi mano. Yo intentaba leerle el rostro. Sus ojos evitaban los míos. Sus manos apretaban el volante con fuerza, como si estuviera manejando no un coche, sino una decisión imposible. «¿Esto es para un chequeo médico?», pregunté, intentando que mi voz sonara normal. «Algo así», respondió sin mirar. «Un sitio tranquilo, con gente que te cuidará». «Pero yo no estoy enfermo, Álvaro». «Papá, no empecemos, ¿sí? Confía en mí». Ese «confía en mí» me dolió. Era el tono que usaba de niño cuando escondía una travesura. A medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba. Casas bajas se convertían en edificios altos. Calles con árboles se transformaban en avenidas desiertas. Yo conocía cada rincón de mi barrio, pero allí ya no había nada familiar. Solo asfalto, muros y carteles brillantes de clínicas privadas y residencias de lujo para ancianos. «Álvaro, dime la verdad. ¿Dónde vamos?». «Papá, por favor, no hagas esto más difícil», murmuró. Ese «no hagas esto más difícil» fue como un puñal. ¿Difícil para quién? El coche se detuvo frente a un edificio enorme, de fachada blanca y letras doradas. Clínica Vida Serena. No parecía un hospital. Parecía un hotel caro. Demasiado caro para mí. Demasiado perfecto. Álvaro apagó el motor y salió sin decir palabra. Me abrió la puerta, me tomó del brazo y con voz ensayada me susurró: «Solo será por un tiempo, papá. Aquí estarás seguro». Yo miré el edificio, las puertas automáticas, las plantas impecables. Un nudo en la garganta me impidió responder. Todo mi cuerpo me gritaba que algo no estaba bien, pero mis pies obedecieron. Y así, sin explicación, comenzó el viaje que me arrancaría de mi vida. Desde el primer paso que di dentro de aquel edificio, sentí que algo no encajaba. El mármol del suelo relucía como un espejo. Las paredes estaban decoradas con cuadros modernos, y un aroma suave a lavanda flotaba en el aire como si todo estuviera diseñado para que uno se rindiera, no para sanar, no para vivir, sino para aceptar. Una recepcionista de voz melosa nos recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenidos a Clínica Vida Serena. ¿Tienen cita?». «Sí, para mi padre. Está todo reservado», dijo Álvaro sin mirarme. «Muy bien. Por aquí, por favor». Nos condujeron por un pasillo largo, donde todo parecía perfectamente colocado. Revistas sobre mesas de vidrio, plantas artificiales sin una hoja fuera de lugar,
una música instrumental que sonaba tan limpia que parecía esterilizada. Yo intentaba hablar con Álvaro, pero él mantenía el paso firme, evitando cualquier conversación. «Hijo, ¿seguro que esto es un chequeo?» «Papá, todo está bien, solo relájate». Esa frase, repetida como una grabación, todo está bien. Pero nada lo estaba. Llegamos a una sala privada. Todo blanco. Una silla cómoda. Demasiado cómoda. Una enfermera entró y me pidió que me sentara. «Vamos a tomarle los signos vitales, señor Gutiérrez». «¿Le molesta si le hacemos algunas preguntas?» «¿Dónde está mi hijo?», pregunté. «¿Está haciendo el papeleo? No se preocupe». Pero sí me preocupaba. Mientras me tomaban la presión, miraba por la ventana. Los jardines eran tan perfectos que parecía que nadie los pisaba. Demasiado verde, demasiado simétrico, demasiado falso. 10 minutos después, Álvaro regresó con un médico alto, con gafas delgadas y una bata impoluta. «Papá, él es el doctor Álvarez». «Mucho gusto», dije, extendiendo la mano. El doctor no me la estrechó. Solo asintió con la cabeza y dijo: «Será un proceso corto. Su hijo nos ha dado toda la información necesaria». Nos ha dado. Como si yo no tuviera voz. Como si ya no se esperara que hablara por mí mismo. Cuando la enfermera me pidió que entregara mis pertenencias, miré a Álvaro, confundido. «¿Qué es esto, hijo? ¿Por qué tengo que entregar mis cosas?» Él bajó la mirada. «Es solo protocolo, papá. Unos días y estarás mejor». No entendía, no quería entender, pero obedecí. Saqué mi billetera, mi teléfono, el pañuelo de tu madre. Los entregué como si fueran la última parte de mí que aún me pertenecía. Y Álvaro me dio un beso en la frente, rápido, torpe. «Te dejo en buenas manos, papá». Y se fue, sin mirar atrás. Después de que Álvaro se marchó, todo se volvió silencioso. No el silencio tranquilo de una tarde en casa, sino un silencio clínico, calculado, lleno de ausencia. Una enfermera me condujo por un pasillo, sonriendo. Una sonrisa profesional, suave, como una cortina que cubre algo que no quieren que veas. «Esta será su habitación, señor Gutiérrez». Entramos. Era amplia, limpia, como una suite de hotel, pero sin alma, sin cuadros familiares, sin fotos, sin libros, solo una cama, una silla, un armario y una ventana que no se podía abrir. Me ayudó a sentarme. Luego me entregó un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca. «¿Qué es esto?», pregunté. «Solo algo para que pueda descansar mejor. Hoy ha sido un día largo, ¿no cree?». No la tomé. La dejé en la mesita de noche, como una señal silenciosa de que aún podía decidir algo por mí mismo. Quise salir, caminar, entender el lugar. Me levanté y me dirigí a la puerta. La abrí, un pasillo vacío. Avancé unos pasos, hasta que una voz, sin rostro, salió de un parlante en la esquina del techo. «Señor Gutiérrez, por favor regrese a su habitación. No está autorizado a deambular sin acompañamiento». Me congelé. Miré alrededor buscando cámaras. No las vi, pero sabía que estaban allí. Cerré la puerta. Volví a la silla. Y entendí. Yo no estaba invitado aquí. Yo estaba encerrado. Horas después, otro miembro del personal entró. Un hombre joven, amable, con una sonrisa parecida a la anterior. «¿Cómo se siente, don Gabriel?». Me sorprendió que supiera mi nombre. Un poco confundido, la verdad, admití. «No sé bien qué es este lugar ni por qué estoy aquí». «No se preocupe, todo está bajo control. Su hijo dejó instrucciones muy claras. Nos pidió que cuidáramos de usted como se merece». «¿Cómo me merezco? ¿Y qué cree él que merezco? ¿Una jaula con sábanas limpias? ¿Puedo llamar a alguien? ¿A mi otro hijo? ¿A un amigo?», pregunté. La sonrisa del joven se mantuvo.
Pero su respuesta fue firme. Por ahora no es posible. Está en un periodo de adaptación. Luego veremos cómo avanzamos con las comunicaciones. Esa noche me acosté en la cama sin tomar la pastilla. La luz del pasillo seguía filtrándose por debajo de la puerta. No había reloj. El tiempo dejó de existir. Y en mi cabeza solo una frase retumbaba como eco. Te dejo en buenas manos, papá. ¿Buenas manos? ¿O manos que sabían cerrar muy bien las puertas? No sé en qué segundo exacto supe que Álvaro no iba a volver. Tal vez fue en el gesto nervioso de su mano cuando me ayudó a bajar del coche, o en la forma apurada en que besó mi frente, como si no quisiera que notara que él ya no iba a estar. Pero el momento más claro, más definitivo, fue ese instante en que lo vi alejarse por el vidrio de la sala de espera. Llevaba su maletín colgado al hombro y el teléfono en la oreja. Hablaba rápido, sin mirar atrás, ni una vez, como si yo no existiera. Yo seguía en la silla, sosteniendo el vaso de agua que me habían dado. Mi chaqueta gris aún colgaba sobre mis rodillas. Y en el silencio de esa sala blanca, entendí. Mi hijo me había dejado, y no tenía intención de volver. Pregunté a la recepcionista. Mi hijo dejó su número. Quisiera llamarlo. Ella me miró, sonriendo, pero no respondió. Solo dijo, cualquier comunicación debe ser autorizada por dirección médica. ¿Pero qué dirección médica? ¿Qué autorización? Señor Gutiérrez, su hijo ha solicitado confidencialidad y privacidad para usted durante su estancia. Está en buenas manos. No se preocupe. Esa frase de nuevo. Buenas manos. La repetían como un mantra, pero ya no era consuelo. Era una cárcel de palabras bonitas. Quise salir, quise correr tras él, gritar su nombre. Pero la puerta de cristal que daba a la calle no se abría sin tarjeta, y yo ya no tenía ninguna. Mis documentos, mi teléfono, todo lo tenía Álvaro o lo habían guardado en algún sitio que no podía alcanzar. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de un plumazo. Un clic, una firma, y me volví invisible. Esa noche miré el techo durante horas, sin televisión, sin voz, sin reloj, como si el tiempo mismo hubiera decidido que yo ya no era parte de él. Y recordé cómo, años atrás, fui yo quien lo llevó al colegio en su primer día de clases. Cómo lloró, cómo me abrazó, suplicando que no lo dejara solo. ¡Qué ironía! Hoy era él quien me dejaba, y ni siquiera derramó una lágrima. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue buscar mi chaqueta, la misma que llevé puesta cuando Álvaro me trajo aquí. Sabía que, dentro del bolsillo interior, siempre guardaba mi cartera. Y el teléfono, en el bolsillo externo, al alcance de la mano. Me acerqué al armario donde colgaba la chaqueta. La tomé con cuidado, con esperanza. Metí la mano en los bolsillos, una vez, 2 veces, 3. Nada. Ni cartera, ni teléfono, ni siquiera el pañuelo bordado de Lucía. Sentí un vértigo, como si el piso bajo mis pies se deshiciera. Abrí cada cajón, revisé debajo de la cama, dentro del baño. Nada. Salí al pasillo y pregunté al primer enfermero que vi. Disculpe, ¿dónde están mis pertenencias? ¿Mi billetera? ¿Mi teléfono? El joven me sonrió, pero en sus ojos vi el mismo guión que todos repetían. Señor Gutiérrez, sus objetos personales están en resguardo administrativo por su seguridad. No se preocupe. ¿Puedo recuperarlos? Eso debe aprobarlo el médico responsable. Pero no se preocupe, todo está bajo control. Esa frase de nuevo. Todo está bajo control. Una frase que no calma, solo silencia. Volví a mi habitación, con las manos temblando. Me senté en la cama, mirando al vacío. No tenía un centavo,
No podía hacer una llamada. No tenía cómo probar quién era. Ni siquiera tenía una identificación. Era un cuerpo sin pasado, un nombre sin prueba. Recordé cuando, hace años, fui al hospital con Lucía por una operación menor. Ella llevaba su bolso como si llevara la vida entera dentro. Siempre decía, uno nunca sabe cuándo necesitará una foto, un documento o un caramelo para el alma. Y tenía razón, porque ahora yo no tenía nada, ni documentos, ni identidad, ni recuerdos físicos, solo el temblor en el pecho y la sospecha creciente de que Álvaro no me había traído aquí para cuidarme, sino para borrarme. No sabría decir si fueron horas o días. El tiempo, allí dentro, se deslizaba como niebla espesa, sin rumbo, sin sentido. Las paredes eran blancas, siempre blancas, y el silencio tenía un peso que aplastaba el alma. Intenté mantenerme ocupado. Conté los pasos del pasillo, memoricé cada grieta en el techo. Incluso empecé a leer los ingredientes de los productos del baño, como si eso me anclara a algo real. Pero lo que más hacía era esperar. Esperaba que alguien llamara a la puerta y me dijera que todo había sido un error, que Álvaro estaba de vuelta, que vendría a buscarme, que esto solo había sido un malentendido. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, me incorporaba. Cada vez que pasaba una sombra por la puerta, mi corazón se aceleraba. Pero no era Álvaro, nunca era él. Solo enfermeros amables, con sonrisas cuidadosamente medidas, que hablaban poco y nunca respondían a mis preguntas más importantes. ¿Cuándo podré hacer una llamada? Eso se evaluará más adelante, don Gabriel. ¿Qué día es hoy? No se preocupe, aquí no hay prisa. Usted descanse. En una de esas primeras horas me atreví a preguntar algo distinto. ¿Cuántos días me quedaré aquí? La enfermera se quedó callada un segundo más de lo habitual. Luego dijo, el tiempo que sea necesario. Su hijo ha pagado por una estancia prolongada, como si yo fuera una maleta almacenada, un mueble viejo guardado en una bodega costosa. Intenté escribir. Pedí papel y bolígrafo. Me trajeron una hoja y un bolígrafo de plástico. Escribí mi nombre, Gabriel Espinosa. Lo subrayé 2 veces. Y debajo escribí, estoy aquí, no he muerto, no estoy loco. Recuerdo quién soy. Doblé la hoja y la escondí debajo del colchón, como quien deja un mensaje en una botella, con la esperanza de que alguien algún día lo encuentre. La noche llegó sin avisar. Las luces se atenuaron solas, por sistema. Una música suave comenzó a sonar desde los parlantes del techo. Era una canción de cuna, una maldita canción de cuna, como si fuéramos niños dormidos o presos sedados. Me tapé los oídos y recé, no por mi libertad, sino por mi memoria, porque en ese lugar perfecto, limpio y sin relojes, lo que más miedo me daba era empezar a olvidar. Pasaron 2 días, o al menos eso creí. El sol no entraba por ninguna ventana, o si lo hacía, era filtrado por cortinas tan gruesas que no permitían saber si era de día o de noche. La enfermera me traía la comida siempre a la misma hora, o eso parecía. Un plato humeante, bien servido, con cubiertos de plástico y una sonrisa protocolar. ¿Cómo se siente hoy, don Gabriel? Como alguien invisible, le respondí una vez. Ella sonrió, como si no lo hubiera escuchado, y salió cerrando la puerta con cuidado. Empecé a notar algo extraño. Nadie me preguntaba por mi historia. Nadie me pedía identificación. Nadie me llamaba por mi nombre completo. Solo decían, señor Gutiérrez, o simplemente, caballero. Un día pregunté, ¿saben mi nombre completo? Claro, señor, lo tenemos en el sistema.
me dijo un enfermero joven. ¿Y cuál es? Tardó en responder. ¿Gabriel? ¿González? No, dije con firmeza. No es González, es Espinosa. El joven fingió anotar algo en una tablet invisible y se fue sin mirar atrás. Ese momento me perforó el pecho. ¿Quién era yo para ellos? ¿Un nombre mal escrito en una ficha? ¿Un cuerpo más que ocuparía una cama? ¿Un viejo que estorbaba en la vida de su hijo? Me miré en el espejo del baño. Había un hombre de barba gris y ojos tristes. Yo no me reconocía del todo, pero sabía que era yo, Gabriel Espinosa, nacido en 1954, viudo, padre de 2 hijos, y por primera vez sentí terror de que esa información empezara a borrarse, no solo para los demás, sino también para mí. Me senté en la cama, con el bolígrafo en la mano. Escribí en la hoja que había escondido. Me llamo Gabriel Espinosa. No estoy confundido. Recuerdo cada rostro, cada calle, cada despedida. Porque si el mundo afuera decidía olvidarme, al menos yo no lo haría. Las bandejas de comida llegaban puntuales. Siempre. Demasiado puntuales. Como si alguien hubiese programado todo desde un centro de control lejano. Pechuga de pollo con puré de papas. Salmón a la plancha con arroz integral. Sopa de calabaza con hierbas finas. Todo perfectamente servido, en vajilla blanca sin manchas, con cubiertos de plástico grueso. Era comida de lujo, pero no tenía alma. Cada bocado sabía a aislamiento, a decisiones que no tomé, a rutinas que no pedí. Un día, mientras empujaba un trozo de carne en el plato, pregunté a la enfermera que entró con la bandeja: ¿cuánto cuesta cada comida como esta? Ella se detuvo. Me miró con esa sonrisa de siempre y dijo: no se preocupe por eso, señor. Todo está cubierto. ¿Y quién lo paga? Su hijo, por supuesto. Está todo incluido en el paquete de cuidados especiales. Paquete. Como si yo fuera un objeto más. Parte de un plan mensual. ¿Incluía también el olvido? El personal era siempre correcto. Ni una palabra de más. Ni una mirada fuera de lugar. Amables, pero fríos. Simpáticos, pero lejanos. Como si les hubieran entrenado para no involucrarse con nadie. Como si los sentimientos estuvieran prohibidos. Intenté preguntar cosas simples. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos pacientes hay aquí? ¿Dónde están mis documentos? Siempre obtenía la misma respuesta. No tengo autorización para compartir esa información, señor Gutiérrez. Mi nombre real seguía sin aparecer. Señor Gutiérrez. Ese apellido que no era mío, pero que todos repetían como un mantra para mantenerme en la sombra. Una tarde me trajeron un postre diferente. Un pequeño pastel de chocolate con una fresa encima. Pensé, esto me lo habrán enviado mis hijos. Pero nadie dijo nada, y la enfermera lo dejó sin siquiera mirarme a los ojos. Tomé el pastel. Lo miré por minutos, y no lo comí, porque no quería tragar una mentira más. Me volví obsesivo con observar, ya que no podía hablar con nadie, ni salir, ni llamar, ni siquiera tener un reloj para saber en qué mundo vivía. Me dediqué a mirar lo que decían con sus cuerpos, cómo caminaban, cómo abrían las puertas, cómo evitaban el contacto visual durante más de 3 segundos. Los trabajadores de esa clínica eran como autómatas, bien vestidos, peinados, sin una arruga en el uniforme. Pero lo más inquietante era su silencio. Pasaban por el pasillo como sombras. Sus zapatos no hacían ruido. Sus voces eran susurros. Parecían estar allí, pero a la vez no. Una tarde me acerqué a una mujer de limpieza. Tenía el rostro cansado, o eso me pareció. «Disculpe, señora», le dije con voz baja.
¿Usted sabe cuántos pacientes hay en este piso? Ella se detuvo. Me miró rápido, como si estuviera rompiendo una regla solo por verme a los ojos. Abrió la boca, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza y siguió su camino. Fue como si tuviera prohibido hablar. Otra vez, en el comedor, vi a 2 enfermeros hablando entre ellos mientras servían bandejas. Me acerqué con cuidado y pregunté, ¿Ustedes también almuerzan aquí o tienen un comedor diferente? Ambos se miraron entre sí. Uno de ellos forzó una sonrisa, como quien sonríe por orden de arriba, y dijo, «No podemos responder preguntas personales, señor. ¿Desea algo más con su comida? ¿Personal? Decir si comían en otro lugar era personal. Hasta ese punto llegaba el control. Empecé a entender que todos ellos estaban programados para no decir más de lo necesario, como si supieran algo, como si todos compartieran un secreto oscuro que no debía ser revelado. Una noche, escuché pasos en el pasillo y salí a mirar. Vi a una enfermera joven llorando en silencio, apoyada contra la pared. Cuando me vio, se limpió la cara de inmediato y dijo, «Regrese a su habitación, por favor. No puede estar aquí». «¿Estás bien?», le pregunté. Ella me miró, solo por un segundo, y me dijo, «A veces, los que estamos afuera también estamos atrapados». Y desapareció tras una puerta blanca. Después de varios días de encierro disfrazado de comodidad, tomé la decisión más simple y más difícil de todas: intentar salir por la puerta principal. No pedí permiso, no anuncié mi intención. Esperé el cambio de turno. Observé desde mi puerta cómo lo haría un prisionero que mide los pasos de sus carceleros. Tomé mi chaqueta, aunque sabía que no tenía nada en sus bolsillos, y caminé, con el corazón golpeando en mi pecho. Pasé junto a 2 enfermeros que no dijeron nada. Quizás pensaron que tenía una cita médica. Quizás simplemente ya no veían a los pacientes como personas. Al llegar a la entrada, me enfrenté con lo inevitable: una enorme puerta de cristal, cerrada con un sistema magnético. Al lado, una recepcionista, con expresión de mármol. «Buenos días», dije con la voz más firme que pude. «Necesito salir. Solo quiero caminar, tomar aire fresco». Ella ni siquiera alzó la vista. «¿Tiene autorización escrita del médico tratante?» «No, pero soy un hombre adulto. Tengo derecho a salir». «Señor Gutiérrez», dijo por fin, mirándome con una mezcla de lástima y aburrimiento, «todo paciente debe contar con una orden de egreso o salida supervisada. Sin eso, no puedo abrir la puerta. No estoy enfermo, no soy un preso». «Lo entiendo. Pero son las normas. Si insiste, tendré que llamar a seguridad». Di un paso atrás, temblando. ¿Seguridad? ¿Iban a reducirme como a un delincuente por querer salir a caminar? Una sombra se acercó. Era el jefe de turno, un hombre robusto con bata blanca. «Señor Gutiérrez, regrese a su habitación. Por favor, no haga esto más difícil». ¿Difícil para quién? ¿Para mí? ¿Para ustedes que me tienen aquí encerrado? Él me tomó suavemente del brazo, no con violencia, con lástima, y esa lástima me dolió más que un empujón. «Piense en su salud. No queremos que se altere». Regresé a mi habitación con la dignidad hecha pedazos. Ya no era un hombre que buscaba aire, era una amenaza que debía ser contenida. Me senté en la cama, cerré los ojos y respiré profundo, y por dentro una voz susurraba: «Gabriel, no eres libre, no mientras ellos tengan las llaves y tú ni siquiera tengas nombre». Después del intento fallido de salir, me enfoqué en lo único que aún creía posible: hacer una llamada, una sola, a cualquier persona que pudiera recordar que existo.
Pensé en mi hermana, en una amiga de juventud, incluso en el antiguo número de Lucía, aunque sabía que ya no sonaría más. Solo necesitaba una voz, un contacto, un ancla. Me acerqué a la enfermera que hacía el reparto de medicamentos. Disculpe, ¿puedo usar un teléfono para hacer una llamada? Solo será un minuto. Ella ni siquiera lo pensó. No está autorizado. Lo siento, señor Gutiérrez. ¿Y si es una emergencia? Cualquier emergencia se comunica a través del médico tratante. Horas después, vi un teléfono fijo en el pasillo de administración, detrás de una puerta entreabierta. Esperé a que no hubiera nadie. Me escabullí, silencioso, como un niño travieso. Marqué el número de mi hermana, que recordaba de memoria, pero la línea no daba tono. Levanté el auricular y escuché. «Esta línea está restringida. Por favor, comuníquese con recepción». Me sobresalté. Giré la cabeza. Un guardia ya estaba allí, mirándome. «¿Busca algo, señor?» «Solo quería llamar a mi familia». «Debe solicitar autorización primero. Acompáñeme, por favor». No me gritó, no me empujó, pero su presencia bastaba para recordarme que no tenía poder alguno, que hasta levantar un teléfono era visto como una amenaza. De regreso en mi habitación, golpeé la pared con el puño. 1, 2, 3 veces. No por rabia, sino para no olvidar que todavía sentía, que mi cuerpo aún me pertenecía, aunque todo lo demás no. ¿Una llamada? ¿Solo pedía una llamada? ¿Qué clase de lugar niega eso a alguien que no está loco, solo olvidado? Las noches en la clínica no eran oscuras. Siempre quedaba una luz tenue encendida en el techo, como si hasta la oscuridad estuviera regulada por algún protocolo de vigilancia. Pero esa pequeña luz no era consuelo, era una jaula encendida. El silencio de la noche era diferente al del día. No era administrativo ni profesional. Era un silencio que dolía, un silencio que traía ecos, voces del pasado, momentos que había querido olvidar y otros que luchaba por recordar. A veces me levantaba y caminaba de un lado a otro de la habitación, pasos lentos, arrastrando las zapatillas que me habían dado. Contaba cada paso en voz baja. 1, 2, 3, 4, como si contar me protegiera del vacío, como si no contar me hiciera desaparecer. Hubo noches en que lloré, sin sonido, solo lágrimas que caían por la mejilla y se perdían entre las arrugas, no por debilidad, sino por saturación, porque no podía seguir fingiendo que estaba bien. Recordaba a Lucía, cómo se dormía apoyada en mi pecho, cómo me susurraba «buenas noches», con voz de niña, aunque ya tuviéramos décadas de matrimonio encima. Recordaba a mis hijos de pequeños, cuando rogaban que les contara cuentos antes de dormir, y ahora yo era el que necesitaba un cuento, uno que terminara bien, uno donde alguien regresara a buscarme. Una noche escuché un gemido. Vino de otra habitación. Alguien más también lloraba. Alguien más también estaba atrapado. Me acerqué a la pared, apoyé mi oreja y susurré. «No estás solo». Y una voz temblorosa del otro lado me respondió. «Gracias». Nunca supe quién era. Nunca volví a escuchar su voz. Pero esa noche dormí. Dormí por primera vez sin miedo. Con el paso de los días, empecé a notar cosas que antes no había visto. Detalles pequeños, pero constantes, como esa sensación de estar siendo observado, incluso cuando estaba completamente solo. Un zumbido leve en el techo, un parpadeo casi imperceptible en una esquina. Y esa forma en que algunos empleados aparecían apenas segundos después de cualquier intento de rebeldía. Fue entonces cuando empecé a buscar y encontré cámaras.
cámaras en los pasillos, en el comedor, en las salas comunes. Pero lo más inquietante era que también había una cámara en mi habitación, oculta, pero allí, detrás de una rejilla de ventilación falsa, apenas visible, pero real, siempre encendida. Me quedé parado frente a ella. La miré sin miedo, sin vergüenza, y hablé. ¿Me estás viendo? ¿Disfrutas esto? ¿Es esto lo que llaman cuidado? Esperé respuesta. Obviamente no hubo. Pero saber que me grababan incluso mientras dormía, que cada gesto mío era observado, registrado, archivado, me hizo sentir menos humano. Me hizo sentir como un experimento, como un prisionero de lujo cuyos barrotes eran blancos, limpios y clínicamente silenciosos. Esa noche cubrí la rejilla con una toalla. Al día siguiente, al regresar del desayuno, la toalla ya no estaba, la habían retirado, y la cámara seguía allí. No podía salir, no podía llamar, y ahora ni siquiera podía tener intimidad en mis propios pensamientos. Ya ni siquiera podía estar solo ni con mi soledad. Entre tanto rostro indiferente, entre tantas sonrisas prefabricadas, hubo una excepción, una mujer joven, de ojos oscuros y expresión cansada. No recuerdo haber escuchado su nombre. Llevaba la placa, sí, pero lo importante en ella no era cómo se llamaba, sino cómo me miraba. No con miedo, no con superioridad, ni con lástima simple. Era una lástima profunda, de esa que viene de alguien que ve más de lo que debería ver, de quien ha comprendido más de lo que le permiten decir. Una tarde, mientras me tomaba la presión, le pregunté, ¿usted cree que esto es normal? Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, como si las paredes pudieran delatarla. Luego, en voz muy baja, dijo, «Aquí nada es normal, señor Espinosa. Fue la primera vez que alguien usó mi verdadero apellido. No Gutiérrez, como todos. No Caballero. Espinosa». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por reconocimiento. «¿Usted sabe quién soy?» «No debería saberlo», susurró, pero revisé su expediente real, el verdadero, el que alguien intentó ocultar. ¿Y por qué lo hizo? Porque tengo padre, y si alguien hiciera esto con él, me rompería el alma. La conversación duró segundos, pero fue como si alguien hubiese abierto una ventana en medio de una habitación sin oxígeno. ¿Puede ayudarme?, le pregunté con desesperación. Ella bajó la mirada. «Aún no. Me están vigilando también. Pero no está solo. No se rinda». Y salió, cerrando la puerta con suavidad. No como los otros, sino como quien se va, pero promete volver. Una mañana reuní valor. Fui directo al área de administración. Era una oficina blanca, con pantallas, escritorios impecables y 2 personas escribiendo sin levantar la vista. Me acerqué al mostrador. «Buenos días. Quisiera revisar mi información en el sistema». «¿Tiene número de paciente?», me preguntó una mujer sin mirarme. «No, pero tengo nombre. Gabriel Espinosa. Nací en 1954. Tengo derecho a saber cómo estoy registrado». Ella tecleó algo. Esperó. Frunció el ceño. Volvió a escribir. «Lo siento. No aparece». «¿Cómo que no aparece?» «No hay ningún Gabriel Espinosa en nuestra base de datos». «¿Y si busca por Gutiérrez?» «Aunque no es mi apellido». «Ella lo hizo», asintió. «Sí, aquí está. Gutiérrez, sin nombre, sin fecha de nacimiento, sin familiares registrados, ingresado como paciente confidencial». «Pero eso no soy yo». «Señor», intervino un hombre desde atrás, más alto, con corbata y credencial de supervisor. «Si desea hacer una modificación, debe presentar documentación oficial. De lo contrario,
No podemos alterar el registro. No tengo documentación porque me trajeron aquí sin ella. Entonces, no podemos ayudarlo. Me quedé allí parado, invisible otra vez. El sistema no me reconocía. Era como si no existiera. De regreso en mi cuarto, golpeé la pared con el puño cerrado. Recordé mi nombre, mi infancia, mi escuela, mi boda, el nacimiento de mis hijos. Si todo eso ocurrió, si todo eso fue real, ¿cómo puede el sistema decir que no soy nadie? Por primera vez, sentí miedo de que el olvido no solo viniera de mi hijo, sino también del mundo. Hay momentos en los que uno siente que está desapareciendo, no físicamente, sino en la memoria de los demás. Y cuando eso pasa, uno necesita dejar una huella, algo que diga, yo estuve aquí, yo fui alguien. Así fue como decidí escribir una carta. No tenía papel, así que arranqué una hoja del manual de bienvenida que alguien había dejado bajo mi colchón. Una hoja limpia por el reverso, suficiente para un grito en silencio. Tomé un bolígrafo que había tomado prestado del área de visitas restringidas y comencé. Si alguien encuentra esta carta, por favor, escúcheme. Me llamo Gabriel Espinosa. No soy el señor Gutiérrez. Me trajeron aquí sin mi consentimiento, sin documentos, sin historia. No estoy loco, no estoy enfermo. Solo soy un hombre que fue olvidado por su propio hijo. Si aún queda alguien allá afuera que me recuerde, que me crea, que me vea como persona, ayúdeme. La doblé cuidadosamente. La escondí debajo de la mesita de noche, pegada con cinta adhesiva que conseguí de uno de los carros de limpieza. No quería que la vieran los empleados. Quería que la encontrara alguien como yo, alguien que dudara, que sospechara, que buscara respuestas. Cada noche, al acostarme, tocaba el borde de la mesita y pensaba, mi verdad está ahí. Aunque yo no esté, quedará mi voz en esa hoja. No sabía si algún día alguien la leería, pero escribirla me hizo sentir humano otra vez. Por primera vez en semanas tenía palabras, y las palabras eran mías. Había pasado ya varias semanas desde que llegué, o al menos eso creía, porque allí dentro no se contaban los días, solo las repeticiones. Desayuno, pastillas, silencio, almuerzo, pasillos, más pastillas, cena, luces tenues, noches eternas. Una mañana, mientras me lavaba las manos en el baño compartido, noté algo que me heló la sangre, mi pulsera. Siempre había estado allí, apretada en mi muñeca, de plástico blanco, como las que usan en los hospitales. Pero nunca la había leído con atención. Ese día, sí. Decía, nombre, Gutiérrez A., fecha de nacimiento, desconocida estado, paciente en observación permanente. Me quedé quieto. El agua seguía corriendo. La espuma se deslizaba por mis dedos. Pero mi mirada estaba clavada en esa palabra. Gutiérrez. Ese no era mi apellido. Nunca lo había sido. Ni siquiera era un error. Era una mentira deliberada. Salí del baño con la rabia golpeando en el pecho. Me dirigí a la enfermera joven, la única que había mostrado humanidad, y le mostré la pulsera. ¿Quién decidió esto? ¿Por qué no tengo mi nombre real? Ella me apartó del pasillo y susurró. Fue parte del protocolo de ingreso. Dijeron que era por su seguridad, que había problemas legales. Eso no justifica borrar quién soy. Ella bajó la mirada. Lo sé, pero aquí, cuando entras, dejas de ser tú. Te conviertes en lo que el sistema diga. Esa noche intenté cortar la pulsera, no por rebeldía, sino por dignidad. Pero no tenía tijeras, cuchillo, ni objeto filoso alguno. Todo había sido cuidadosamente previsto. Y entonces entendí.
Me habían etiquetado con un nombre que no era mío y me habían encerrado en una identidad inventada, porque si te cambian el nombre, te borran la historia. Y si no tienes historia, nadie preguntará por ti. Fue una noche silenciosa, como todas, pero esa vez no había ruido afuera, sino dentro de mi pecho. No podía dormir. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente viajaba hacia lugares que el encierro no podía controlar. Pensaba en él, en Adrián, mi hijo, mi único hijo, el mismo que me había tomado de la mano semanas antes, mirándome a los ojos y diciéndome, «Papá, te prometo que vas a estar bien, te voy a cuidar, confía en mí». Y lo hice, le confié todo, mi salud, mi vejez, mi memoria, mi nombre. Recordé cuando era niño y corría por el patio con los zapatos al revés. Recordé cómo lloró la primera vez que se cayó de la bicicleta y cómo corrió hacia mí buscando refugio. Recordé su primer dibujo, torpe pero lleno de amor. Papá, el más fuerte del mundo. Yo era su héroe, su refugio, su escudo. ¿En qué momento se rompió todo? Fue cuando falleció su madre y él tuvo que asumir responsabilidades demasiado pronto. Fue cuando empecé a enfermar y él sintió que mi presencia era una carga. ¿O fue simplemente el tiempo que enfría incluso el amor más profundo? En ese cuarto blanco, bajo esa sábana sin nombre, me permití llorar por él. No por odio, sino por duelo. Mi hijo sigue vivo, pero el que conocí ya no está. Lo más cruel no era el abandono, era recordar que alguna vez me abrazó fuerte y dijo, «Nunca te voy a dejar solo, viejo». Y sin embargo, aquí estoy, solo, pero con los recuerdos intactos. Y eso, aunque duela, me mantiene de pie. En aquella clínica de pasillos asépticos y ventanas selladas, lo único que me mantenía expectante era la posibilidad de una visita. Al principio, cada día me peinaba con cuidado, me ponía la camisa menos arrugada y me sentaba en la sala común, cerca de la puerta por donde entraban los visitantes. Veía llegar a hijos con globos, a nietos con dibujos, a esposas con flores marchitas pero sonrisas frescas. Y yo esperaba. El primer día pensé, debe estar ocupado. El segundo día, tal vez hubo tráfico. El tercero, seguro vendrá el fin de semana. El cuarto, ya no supe qué pensar. Le pregunté a la enfermera, ¿sabe si alguien ha preguntado por mí? Ella me miró con esa mezcla de pena y protocolo. Lo siento, señor. Nadie ha llamado desde su ingreso. ¿Y si alguien viene? ¿Me avisarán? Claro que sí, respondió, pero debe mantener la calma. A veces la espera es larga. Día tras día, mi esperanza se volvió rutina y luego castigo. Los minutos en la sala se volvieron horas. Las miradas de los demás eran cada vez más evasivas. Ya no era el hombre que esperaba, era el viejo que seguía esperando. Una tarde, una niña pequeña se acercó a mí. Me miró y preguntó, ¿usted también está esperando a alguien? Le sonreí con tristeza. Sí, mi niña, estoy esperando a mi hijo. ¿Y tarda mucho? Mucho más de lo que yo imaginaba. Ella me tomó la mano por un segundo. Luego corrió hacia su abuelo. Yo me quedé con su calor en la palma, el único contacto humano sincero que había sentido en semanas. La visita nunca llegó, pero por un momento alguien me vio. Y a veces eso basta para no volverse invisible del todo. Fue un martes por la mañana. Me habían asignado limpieza en la sala común como parte de una supuesta terapia ocupacional. Mientras pasaba un trapo húmedo sobre la mesa, escuché voces al otro lado de una puerta entreabierta. Sí, ese es el paciente del que hablaban, el del caso especial.
¿El sin documentos? Exacto. Dicen que fue dejado aquí por un familiar que pagó 6 meses por adelantado. Después, desapareció. ¿Y nadie lo ha reclamado? Nadie. Y si preguntas mucho, te dicen que no es de tu incumbencia. Mis manos se detuvieron, mi corazón también. Estaban hablando de mí. Me acerqué sin hacer ruido, pegando apenas el oído a la rendija de la puerta. ¿Sabes lo peor?, dijo una voz masculina, que en su expediente no hay foto ni historia clínica previa, solo un nombre falso y una orden de mantenerlo tranquilo. ¿Y eso no es ilegal? Aquí, lo que no se ve no existe. Sentí un escalofrío en la espalda. Por primera vez entendí que lo mío no era un descuido. Era un plan, un encierro con apariencia de cuidado, un abandono con fachada de protección. Regresé a mi cuarto con las piernas temblorosas. Ya no era solo el dolor de no ser visitado. Era el miedo de estar atrapado en una estructura donde la verdad se esconde detrás de uniformes blancos y puertas automáticas. Ya no podía confiar en nadie, pero también supe que no estaba loco, que lo que sentía era real. Y esa certeza, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia algo que no había sentido desde que llegué: determinación. Pasaron unos días desde que escuché aquella conversación. Ya no podía mirar los pasillos igual. Cada rincón de esa supuesta clínica comenzó a revelarme su verdadera forma. No era un lugar de recuperación. Era una prisión blanca. Las puertas automáticas no abrían sin autorización. Las ventanas no se podían abrir. Las cámaras vigilaban incluso en los baños. Y todos los pacientes, porque ya no los llamaba residentes, tenían una historia parecida. Fueron traídos por familiares, dejados con promesas y luego olvidados. Un hombre de la habitación contigua, don Rafael, me lo confirmó. A mí me trajeron mis hijas, me dijo con voz baja. Me dijeron que era un centro de descanso, pero llevo aquí 2 años. Nadie volvió. ¿Intentaste salir? Claro, ¿ves esta cicatriz? Fue cuando me calmaron por querer abrir una puerta de emergencia. Lo miré, horrorizado, no por la herida, sino por la resignación en su voz, la costumbre de estar encerrado. Una noche me levanté y recorrí el pasillo en silencio. Conté las cámaras, anoté la rutina de los guardias disfrazados de enfermeros y me detuve frente a una puerta de acceso restringido. Allí, entre papeles mal archivados, encontré un sobre. Tenía un sello desgastado y el nombre de un proveedor externo. Dentro había un contrato: servicio de internamiento no clínico, tratamiento de pacientes considerados no funcionales para el entorno familiar, costo mensual elevado, visitas opcionales, notificación a autoridades, no requerida si hay acuerdo familiar firmado. Ahí estaba, negro sobre blanco. No era un hospital, era un almacén de seres humanos incómodos. Cerré el sobre y volví a mi habitación. No podía gritar, no podía escapar, pero por primera vez sabía lo que era este lugar y con el nombre correcto, quizás, podía empezar a buscar la salida. Hay silencios que no se rompen con palabras y hay verdades que nadie quiere decir en voz alta. Una de ellas es esta: envejecer da miedo, pero más miedo da convertirse en una carga. En esos pasillos donde cada anciano tenía los ojos bajos y los pasos lentos, descubrí que el mayor dolor no era el encierro, era la vergüenza, no por lo que éramos, sino por lo que el mundo ya no veía en nosotros. Una tarde, mientras compartíamos un juego de dominó con don Rafael y doña Elvira, ella dijo algo que me dejó helado. ¿Te das cuenta? Todos aquí fuimos alguien.
padres, madres, maestros, comerciantes. Y ahora, ni siquiera nos preguntan qué queremos de cena. Don Rafael respondió con una sonrisa amarga, porque ya no importamos. Solo somos los que estorban. Me fui a mi cuarto esa noche y me miré al espejo. Vi las arrugas, las manchas, la mirada cansada, pero también vi a un hombre que amó, trabajó, luchó, crió, a un ser humano completo. Y aún así, había terminado ahí, como si todo lo vivido no valiera nada. Comprendí que el miedo a envejecer no es por el cuerpo que duele, sino por el corazón que ya nadie escucha. Te vuelves invisible lentamente. Primero dejan de preguntarte, luego dejan de mirarte. Y un día, simplemente, te dejan. Pero esa noche me prometí algo. No iba a aceptar que mi historia terminara en silencio. Si el mundo me veía como estorbo, yo iba a demostrarle que todavía tenía voz. Después de semanas creyendo que era el único, descubrí que no estaba solo. Mi historia, por dolorosa que fuera, se repetía en los pasillos, en los susurros, en las miradas que evitaban el contacto, como si compartir el dolor lo hiciera más real. Doña Elvira me contó una noche, con la voz rota. Mi hijo me prometió que vendría cada domingo. No lo veo desde Navidad, de hace 2 años. Don Rafael, que ya casi no hablaba, me dijo en voz baja. Mis hijas me internaron después de una discusión. Me dijeron que era por mi salud mental. Yo solo había pedido ver a mis nietos más seguido. Una señora llamada Hortensia murmuraba cada mañana el nombre de su esposo. Yo pensaba que deliraba, hasta que un día me acerqué. ¿Dónde está Julián?, me preguntó con los ojos vacíos. ¿Quién es Julián? Mi esposo. Dijo que iba por un café y nunca volvió. Historias así llenaban cada cama. Promesas rotas, ausencias disfrazadas de decisiones responsables. Familiares que encontraron en estas paredes una forma de borrar sin matar. Un día me armé de valor y pregunté a un enfermero joven, uno de los pocos que aún mostraban empatía. ¿Sabes cuántos pacientes tienen visitas frecuentes? Me miró en silencio. Menos de 5, de más de 80. ¿Y los demás? Esperan. Algunos todavía creen que los vendrán a buscar. Otros ya ni recuerdan a quién esperan. Pero todos tienen algo en común. Fueron dejados aquí como si fueran cosas. Esa noche, al volver a mi habitación, escribí en mi cuaderno: no soy el único. Y eso no consuela. Eso duele más. Porque este lugar no es una excepción. Es un reflejo de lo que el mundo hace con los que ya no producen, con los que envejecen, con los que estorban. No fue un día especial. No hubo un evento trágico, ni un grito, ni una revelación. Simplemente algo dentro de mí se apagó. Una llama que había resistido al olvido, a la indiferencia, a los silencios. Ese día, por primera vez, dejé de mirar la puerta. Ya no me peiné para la visita. Ya no conté los días con una rayita en la pared. Ya no pregunté a los enfermeros si había llamadas. En vez de eso, salí al patio trasero, donde a veces nos dejaban caminar en silencio. Me senté bajo el único árbol seco del jardín y miré hacia el cielo. No pedía milagros, no esperaba respuestas. Solo quería entender cómo se aprende a no esperar. Recordé a mi madre, cuando me decía de niño: no te quedes en la puerta como perro sin dueño. Si alguien te quiere, vendrá sin que lo llames. Pensé en esa frase mientras veía a otros internos seguir mirando hacia la reja principal, como si aún creyeran que alguien aparecería con los brazos abiertos. Y comprendí que la espera, cuando no tiene fin, se convierte en castigo. Esa noche
Rompí la nota que había escrito para mi hijo. La había guardado bajo mi almohada desde el primer día. Decía, estoy aquí, no sé por qué, pero sigo creyendo en ti. Ven. Pero ya no creía, y eso no me hizo más fuerte, pero sí más libre. El día que dejé de esperar fue el día en que empecé a pensar en cómo salir por mí mismo. Y esa idea, por mínima que fuera, era mía. No venía de la esperanza, sino de la decisión. Una vez que dejé de esperar a que alguien viniera por mí, comencé a pensar en cómo reconstruirme desde adentro. No tenía documentos, no tenía familia que me reclamara, ni siquiera tenía un nombre verdadero en la muñeca. Pero tenía algo que no podían quitarme: mi memoria. Empecé por lo más pequeño. Me senté cada noche y escribí todo lo que recordaba: mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi dirección anterior, el nombre de mi hijo, de mi esposa fallecida, el número de mi antigua cuenta bancaria, el nombre del médico de cabecera que me atendía antes de llegar allí. Todo lo escribía en trozos de papel que conseguía en la sala común y los escondía entre las páginas de libros olvidados en la biblioteca. Después observé. Sabía que había una oficina administrativa al final del pasillo este, cerrada siempre con llave, pero con personal entrando y saliendo a ciertas horas. Noté que la enfermera joven, Lucía, tenía acceso diario y era quien más simpatía mostraba. No me fiaba completamente, pero era mi única posibilidad. Una tarde, mientras me ayudaba a ajustar la manta, le dije, «Lucía, necesito recuperar mi nombre». Ella me miró, confundida. «¿A qué se refiere?» «Al que me robaron. Ustedes me llaman Gutiérrez A., pero ese no soy yo. Mi nombre es Eduardo Salazar». Hubo un silencio, largo, y luego, bajito, me respondió, «¿Tiene cómo demostrarlo?». Le mostré uno de los papeles escritos a mano. Su expresión cambió, no de desconfianza, sino de duda, de compasión. «Déjeme pensar», me dijo. «Quizá pueda ayudarlo, pero si nos descubren, me despiden, y a usted lo aíslan». «Ya estoy aislado», le respondí. «Solo quiero recuperar quién soy, aunque sea en secreto». Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque por primera vez en meses sentí que mi historia aún podía ser contada con mi verdadero nombre. Lucía cumplió su palabra, o al menos hizo lo que pudo, y eso fue más de lo que nadie había hecho por mí en todo ese tiempo. 3 noches después de nuestra conversación, me dejó caer un pequeño sobre al pasar junto a mí en el comedor. «¿No lo abra aquí?», susurró, sin mirarme directamente. «Espere hasta estar solo». Lo guardé en mi bolsillo tembloroso y cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta con el seguro roto que aún servía para engañar a las cámaras. Dentro del sobre había fotocopias, una hoja de ingreso original con mi nombre real tachado a mano, una carta de admisión firmada con un garabato ilegible y un fragmento de correo electrónico entre la administración de la clínica y una dirección privada. El paciente Eduardo Salazar ha sido ingresado bajo el protocolo discrecional, por orden directa del familiar responsable. Favor de mantener el expediente fuera del sistema hasta nuevo aviso. Ahí estaba, mi nombre verdadero. No solo escrito por mí, sino reconocido, aunque oculto, por ellos. También había una nota escrita a mano por Lucía. «No puedo hacer más, pero si logra salir de aquí algún día, use esto para probar que no está loco». Usted no está loco. Está más cuerdo que todos los que lo metieron aquí. Leí la nota una y otra vez. Me ardían los ojos, no por la tinta, sino por las lágrimas que no pude evitar. A la mañana siguiente, cuando vi a Lucía,
No dije nada, solo incliné la cabeza, agradecido. Ella tampoco habló. Solo me miró con esa expresión de quien sabe que está desobedeciendo, pero lo haría 1000 veces más si significara salvar a alguien. No todo está podrido. A veces, hasta en los lugares más oscuros, nace una chispa de humanidad. Y esa chispa, aunque pequeña, empezaba a iluminar mi salida. La decisión no se toma de un día para otro. Ni siquiera fue una decisión clara. Fue un cúmulo de miradas, de susurros, de pruebas ocultas en los bolsillos y noches en vela repasando los pasos de los guardias. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. O salía, o quedaría sepultado allí, como tantos otros. Esperé a la noche en que cambiaban de turno. Lucía me lo había advertido con un gesto días antes. 3 dedos al tocarse la frente. Eso significaba día 3, el único en que uno de los vigilantes salía antes por motivos personales. Esa noche fingí dormir. Esperé hasta que los pasos se alejaron del pasillo principal. Y con un corazón que latía como tambor de guerra, me levanté, metí el sobre con los documentos en la faja y salí al pasillo, descalzo, para no hacer ruido. Las cámaras giraban cada 10 segundos. Conté en mi cabeza. 1, 2, 3, hasta 10. Y corrí, sin respirar, de un pilar a otro. Llegué a la sala de lavandería. Allí, días antes, había aflojado con una cuchara oxidada uno de los paneles de ventilación. Me metí arrastrándome, como un animal, pero un animal con memoria. El túnel era estrecho, sucio, lleno de polvo y telarañas. Pero al otro lado estaba la posibilidad, no la libertad aún, pero sí el primer paso fuera del olvido. Salí a un callejón trasero, oscuro, desconocido, pero real. Sentí el frío en la piel. La noche olía a basura, pero también a mundo, a gente, a posibilidad. Corrí, corrí sin rumbo, corrí como si alguien supiera que me había escapado. Tal vez lo sabían, tal vez no, pero lo único que importaba era esto. Ya no estaba dentro, ya no era un número, ya no era el viejo olvidado, era yo. Y ahora venía lo más difícil, demostrar que existía. Regresar no fue como abrir una puerta, fue como salir de una cueva después de años, donde la luz no solo ciega, también hiere. La ciudad seguía ahí, pero yo no era el mismo. El mundo tenía prisa, y yo caminaba como si aún llevara grilletes invisibles. Nadie me esperaba. No tenía casa, ni llaves, ni un lugar donde golpear la puerta y decir, estoy de vuelta. Caminé por avenidas que ya no reconocía. Los árboles eran más altos, los edificios más fríos y los rostros más indiferentes. Pero en medio de todo, yo tenía algo que muchos allá afuera habían perdido: la memoria. Recordaba quién era, de dónde venía, qué cosas me hacían reír. Y sobre todo, recordaba todo lo que había sobrevivido. Me presenté en una organización de ayuda social. Me miraron con recelo al principio, como a todos los que llegan sin identidad. Pero mostré mis papeles, mi cuaderno, mis apuntes, las pruebas que, aunque simples, gritaban, «Este hombre tiene historia». Una trabajadora, de nombre Teresa, leyó en silencio, y al terminar, me dijo, «No sé si puedo prometerle mucho, pero si todo esto es verdad, usted no debería estar en la calle». Me dieron una cama en un albergue, ropa limpia, un plato caliente, y por primera vez en mucho tiempo alguien me llamó por mi nombre completo. Don Eduardo Salazar. ¿Necesita algo más? Cerré los ojos, no por cansancio, sino porque esa frase, esa simple frase, me devolvió algo que el encierro me había arrebatado, la certeza de que existo. No tenía papeles aún, pero tenía algo más poderoso, la historia escrita en mi piel.
y la voz para contarla. Dormí en un banco de parque la primera noche, la segunda en un refugio para personas sin hogar. Nadie me pidió papeles, nadie me preguntó por qué olía a encierro. Solo me miraban, como se mira a los que ya no tienen nada. Y sin embargo, yo tenía algo, mi historia, y el deseo profundo de que alguien, aunque fuera una sola persona, me escuchara. Fui a la comisaría del distrito. Me recibieron con desconfianza, como a un loco más. Pero cuando mostré los papeles escondidos que Lucía me había dado, algo cambió. ¿Dice que fue internado contra su voluntad? Sí. ¿Tiene algún familiar que pueda confirmar su identidad? Tenía un hijo. Se quedaron en silencio. Me pidieron esperar. Llamaron a un asistente social. Me senté durante horas. Nadie me ofreció café. Nadie me tocó el hombro. Pero tampoco me sacaron. Y eso, en ese momento, fue un triunfo. Cuando el asistente llegó, leyó los papeles, escuchó mi relato y me hizo la única pregunta que me desarmó. Señor Salazar, ¿usted todavía quiere volver a tener un nombre? No supe qué responder, porque en ese instante entendí algo que nunca había podido poner en palabras. Ser alguien no es solo tener un nombre, es que ese nombre signifique algo para alguien más. Me dieron un lugar temporal, me asignaron un trabajador social y me prometieron revisar mi caso. No era justicia, no era reparación, pero era un principio. Esa noche, al verme en el espejo del albergue, me vi por primera vez en mucho tiempo como un ser humano, con o sin papeles, con o sin familia, con memoria, con dolor, pero con dignidad. A veces, en las noches en que no puedo dormir, me imagino que lo tengo frente a mí, a mi hijo. No sé si está arrepentido, no sé si piensa en mí siquiera. Tal vez creyó que lo que hizo era lo mejor. Tal vez solo quería deshacerse de una carga. Ya no me importa. Pero si lo tuviera frente a mí, solo por un momento, si pudiera mirarlo a los ojos una vez más, yo no le gritaría, no le pediría explicaciones, no le suplicaría amor, solo le diría, te perdono, no por ti, sino por mí, porque cargar con el odio me hizo más daño que el encierro, porque en algún lugar de mi corazón todavía queda el Padre que te abrazó cuando diste tus primeros pasos, el que te cuidó en las noches de fiebre, el que te enseñó a atarte los cordones. Ese hombre aún vive, aunque tú lo hayas olvidado. Y si después de decirle eso, él se levantara y se fuera sin decir palabra, no me dolería, porque yo ya no estoy esperando nada. Mi nombre está manchado, mi cuerpo está envejecido, mi historia está rota. Pero mi voz sigue aquí, y mientras haya alguien que escuche lo que viví, lo que sentí, lo que resistí, entonces no fui nadie, fui alguien, soy alguien.